Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución. Ya sabéis que en esta sección queremos que vosotros seáis los protagonistas. Queremos escucharos, conocer esas cosas ácidas que os ponen a prueba, que os están resultando difíciles en este momento y que os retan en lo profesional y más allá. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos compartir esos limones que nos hacen arrugar la frente? Pues para hacer lo que mejor se nos da en este programa. No solo no conformarnos con evitar la corrosión por acidez, sino ir más allá y descubrir cómo podemos sacarles todo el jugo a esos limones. Y porque nos encanta, porque lo nuestro es encontrar soluciones juntos. Te saluda Ana Gaer y si tú también quieres una vida profesional más libre y consciente, pásate por anagaer.com y le damos forma juntos. ¿Cómo te hace sentir no saber lo que puede pasar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto lidiar con la incertidumbre? Aunque nos haga sentir incómodos, ¿es posible que tenga algún beneficio? ¿Y la opinión de los demás? ¿Cuánto te afecta lo que otras personas puedan pensar o decir de ti? ¿Qué podemos hacer para que el qué dirán no limite nuestra actividad profesional ni otros aspectos de nuestra vida? Estos son algunos de los limones que nos proponemos exprimir hoy a tu lado, con nuevos protagonistas y, por supuesto, con nuestra compañera Alicia Baigorri, psicóloga, escritora, multiemprendedora y experta en preparar unas limonadas delicatessen. Bienvenida, Alicia. Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Un placer volver a compartir aquí con todos nuestros solucionadores, contigo Alicia, y hoy con nuestra protagonista que es Nieves Gómez, una doctora y escritora que nos ha escrito y ha querido compartir con toda nuestra familia de solucionadores 3 de los retos que vive en este momento. Así que lo primero, muchas gracias Nieves por atreverte a ser protagonista hoy en el puesto de limonada de Problema y Solución. Y si te parece Alicia, vamos allá con ese primer reto que nos plantea Nieves, que es cómo afrontar la incertidumbre adecuadamente. Qué bonita pregunta, ¿cómo afrontar la incertidumbre? La incertidumbre es como el primer paso cuando exploras caminos nuevos. Es un lanzarse al vacío sin saber qué va a haber detrás. Pero yo creo que es necesario en el camino tener esa incertidumbre, porque no todo es seguridad. ¿Cómo lidiar con la incertidumbre? Sabiendo de dónde partes, sabiendo a dónde vas y planificando qué acciones tienes que realizar en el camino que te lleven a donde quieres llegar. La incertidumbre es el no estar seguros de ¿será lo que quiero? Acertaré en este camino, es ir probando y rectificando. Por eso se dice que las metas o los objetivos se escriben no con bolígrafo, se escriben con lapicero, porque hay que ir borrando, adecuándolos a cada momento de nosotras mismas, que somos siempre distintas. Y podemos cambiar de objetivo, podemos cambiar de acciones, podemos reorientar nuestra situación. Entonces, lidiar con la incertidumbre es tener seguridad en que la incertidumbre es compañera de viaje. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Pues me ha gustado mucho esa idea que tú das de que aunque no sepamos exactamente cuál es el camino que nos puede llegar a donde queremos ir, si sabemos de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar, es mucho más fácil navegar en la vida. Entonces me ha gustado porque realmente te das cuenta que dices, bueno, no te hace falta tener claros todos los detalles de por dónde va a ir el camino. Tú conoces tu rumbo y ya vas descubriendo con esa compañera de viaje que es la incertidumbre, que efectivamente, por un lado, nos hace sentir incómodos, pero que, como tú bien dices, me parece que es una compañera muy necesaria de viaje. Yo la primera reflexión que me viene es, no hay una manera adecuada universalmente para gestionar la incertidumbre. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar una manera que nos funcione en cada momento de nuestra vida y en cada situación
para relacionarnos con ella. Y no sé si Nieves conoce, imagino que a lo mejor viniendo del ámbito médico puede conocer a Mihaly Csikszentmihalyi, es un psicólogo, uno de los padres de la psicología positiva, y él plantea un concepto, el concepto de flow, que yo estoy enamorada de a mí me ha ayudado mucho plantearme esto. Él nos habla de que para que las personas podamos prosperar y evolucionar necesitamos situarnos en la frontera entre el aburrimiento y el pánico. Esa frontera es entre estoy en la rutina, ya me lo sé todo, estoy repitiendo tareas y situaciones tan repetitivas que me aburro, que ponemos el piloto automático porque esto ya me lo sé. Y luego está el cuando los retos se nos vienen demasiado grandes y nos sentimos bloqueados porque no creemos que tenemos los recursos para afrontarlos. Entonces, buscar ese punto de equilibrio entre ir más allá de lo conocido, abrirnos a lo nuevo, pero de una manera en la que sintamos que el reto es grande pero asequible. ¿Cómo lo ves, Alicia? Mira, te estaba oyendo, Ana, y estaba ahora recordando que hay un libro, que ahora no recuerdo el nombre, que habla sobre que el fracaso es necesario y que el fracaso en sí mismo es el éxito de aquello que sabes que no ha funcionado. Entonces, la incertidumbre es como tener ese miedo a fracasar, que nos parece que el fracaso es negativo y es peyorativo porque hemos descubierto una forma en que las cosas no salen. Y es todo lo contrario. Tenemos que ir buscando fracasos porque el fracaso nos acerca al camino correcto. Si dejamos de intentarlo, ese sí que es un fracaso negativo. Si seguimos haciendo cosas, buscando el lugar donde queremos estar y asumimos que nos vamos a ir encontrando fracasos en el camino, es decir, formas de no hacerlo, esos fracasos sumados son el éxito que nos espera a la vuelta. Completamente de acuerdo. El fracaso de hoy, el fracaso o el error o eso que no ha salido como esperaba en este momento se convierte en algo muy valorado socialmente, que es la experiencia. Al final uno se convierte en experto de algo cuando ha cometido casi todos los errores posibles en esa disciplina, en ese área del conocimiento de la vida. Y a eso es a lo que llamamos experiencia. Entonces es muy importante y está muy relacionado. Es una de las reflexiones que a mí me surgían al conocer los retos que planteaba Nieves, que todos nos planteaba 3 retos para abordar hoy y todos están muy relacionados. Y Alicia, tú has dado ya con una de esas conexiones entre el perfeccionismo del que también nos hablaba, el miedo al error y el miedo a lo desconocido. En el fondo, detrás de estas dos cuestiones hay una raíz común, un origen común, y cuando hay una inseguridad y nos hacemos pequeñitos, tenemos una idea de nosotros mismos, un autoconcepto de que aún nos falta, que no tenemos suficiente cualidad o tal otra, que somos limitados, que no estamos a la altura, ahí siempre vamos a buscar la seguridad. La seguridad que no encontramos en nosotros mismos, vamos a tratar de encontrarla fuera de alguna manera. Entonces, por eso la incertidumbre nos puede resultar muy incómoda porque nos confronta con nuestra vulnerabilidad, nos confronta con nuestras inseguridades. Queremos saber lo que va a pasar, queremos garantías, queremos planificar, queremos estar preparados porque nos falta confianza en nuestros recursos para responder para improvisar o para responder de manera más espontánea sobre la marcha. Y es verdad que puede ser incómodo y que nuestros cerebros quizá se resisten, no toleran demasiado bien la incertidumbre y sin embargo, como tú dices, Alicia, es una gran compañera de viaje. Hay una autora, Maggie Jackson, que va a publicar este año, en el mes de noviembre, un libro sobre la incertidumbre. Ella escribe, investiga y divulga sobre lo que ella llama los intangibles de la vida en una época tecnológica, sobre intangibles cruciales. Y uno de ellos
pues podría ser la falta de atención, lo que nos cuesta poner foco en algo, y también la incertidumbre. Y ella dice, la incertidumbre es una gran aliada, nos ayuda a pensar mejor, a elevar nuestras capacidades cognitivas. No solo no tiene por qué bloquearnos, sino que al final es lo que nos impulsa a desarrollar nuestra resiliencia, a la innovación. Y por ahí, si percibimos el reto y percibimos el no tengo el camino claro, pero no importa porque llevo mi brújula interna y confío en mis capacidades y en mis recursos, me siento capaz de encontrar el camino, me siento incapaz de afrontar lo que vaya surgiendo. A mí con lo que estás comentando, Ana, fíjate, me viene la idea del síndrome del impostor, y que muchas veces no nos sentimos con esa capacidad o con esas cualidades necesarias para cierto desempeño. Yo creo que aquí esa ansiedad que nos produce el no sentirnos capaces o no sentirnos merecedores, podríamos, no sé si resolverla, pero sí paliarla, imitando o yendo de la mano con personas que ya han hecho el recorrido que tú quieres hacer. Uh-huh. Que eso también en algún otro episodio lo hemos comentado, el de que ir solo, pues yo entiendo que los niveles de ansiedad tienen que ser mayores porque no tienes la perspectiva de qué va a pasar. Si vas con personas que ya han hecho el camino que tú quieres emprender o que ya han vivido esas experiencias y saben las piedras que te vas a encontrar en el camino, saben hacer otra interpretación distinta de esos errores o fracasos o de esa falta de valía que tú crees, el ir bien acompañada, también, claro, ir bien pertrechada, con unas buenas botas, con agua para hidratarte, ir bien equipada e ir bien acompañada, es muy importante que esa ansiedad de la falta de competencia, de la incertidumbre, sea más pequeña y seas capaz de verla a pesar de. Sí, al final, volviendo a esa metáfora que nos regalabas al principio, Alicia, del camino y de los mapas, de la brújula, pues sería como contar con un guía. Si tú vas a hacer senderismo por un lugar que puede ser un poquito más técnico, que no conoces, te da muchísima confianza y muchísima seguridad contar con ese guía experto que sí que conoce el terreno, que ya ha hecho el camino muchas veces y que puede caminar a tu lado. Sí, yo lo veo muy, muy importante. Si vas tú solo, que nunca has explorado, es como si te en los ojos y fueras como a tientas, ¿no? Sin saber si hay incertidumbre, se puede hacer tan grande que pueda hacer desistir de que recorras el camino, ¿no? De que igual una piedra te frene tanto que ya no consigas levantarte. Estamos hablando de que una de las estrategias puede ser contar con ese guía de montaña, con esa persona que ya ha hecho el camino, y a mí se me ocurre que otra cosa que nos puede ayudar a compensar esa sensación de falta de seguridad puede ser apoyarnos en entornos seguros, entornos entendido como ambientes físicos, pero también como entornos sociales, personales. Entonces, por ejemplo, eso es, si me estoy enfrentando a una situación desconocida, pero pongo a mi favor ese jugar en el campo de casa, puedo buscar esos espacios en los que yo me siento segura o rodearme de personas de confianza. Puede ser muy útil jugar con distintos factores que me pueden ayudar a enfrentarme, a confrontar mejor más que enfrentarme, a afrontar esas situaciones desconocidas y nuevas, en las que es normal que surja el miedo, porque el miedo tiene una faceta adaptativa que nos ayuda a responder mejor a las situaciones y nos dice, alerta, esto es nuevo, presta atención, quita el piloto automático, abre todos los sentidos para estar preparado o preparada para responder.
luego nos deja de ser útil cuando ese miedo nos lleva al bloqueo, a la parálisis, o ese miedo no está respondiendo a lo que tengo enfrente. Entonces podemos apoyarnos en esas personas, en esos ambientes, darnos tiempo para tener nuestro proceso de aprendizaje, afrontar, como ya planteábamos en otros episodios, el exponernos gradualmente a los riesgos. Y ahora ya, si tenemos a Alicia con nosotros de nuevo, pues vamos a ver si ella nos da todavía alguna idea más para afrontar de manera idónea la incertidumbre. Bueno, espero que Ana, que ahora se me escuche mejor, que parece que habíamos perdido la conexión. Así es, te escuchamos, Alicia. Perfecto. Pues que, como comentaba, es importante porque la incertidumbre va a estar ahí y la verdad que es una sensación de disgusto, ¿no? Es una sensación molesta, que a nadie nos gusta sentirnos así, porque nos gusta sentirnos competentes, nos gusta sentirnos exitosos en aquello que hacemos, nos gusta sentirnos confiados. Y esa sensación de incertidumbre es una sensación de disgusto, de sentirnos incómodos, y a nadie nos gusta sentirnos incómodos. Entonces es aceptar que esa sensación la podemos tener y ver de qué manera podemos hacer un contrapeso a esa fuerza que va a ocurrir. Ese contrapeso lo podemos tener en seguir una formación que nos va a interesar. Lo podemos tener en buscarnos un mentor que nos pueda guiar en el camino, en buscar a ciertas personas que ya lo han hecho. Es decir, ahí tienes que buscar, o tenemos todos, porque todos estamos en este camino. Tenemos que ver con qué estrategias podemos asumirlas para que esa incertidumbre, aun existiendo, porque no va a dejar, la podamos afrontar de la mejor manera posible. Eso es. Vamos a por... Alicia ha propuesto muchas estrategias ya que nos van a ayudar a encontrar ese punto de equilibrio. A mí me gustaría recordar que el punto de equilibrio, vamos a sentir incomodidad tanto si nos quedamos bloqueados en un espacio demasiado limitado y estamos siempre repitiendo. Me viene a la cabeza esa imagen que todos seguro hemos vivido cuando éramos pequeños y estábamos aprendiendo a caminar, y por un lado tenemos esas ganas de coger la mano de papá o de mamá que te está ayudando a encontrar el equilibrio, y por otro lado tienes esa necesidad de salir a caminar tú solo y explorar. Las personas tenemos estas dos necesidades. Por un lado necesitamos seguridad y por otro lado necesitamos reto, necesitamos desafío, aventura, algo nuevo. Y en ese punto de equilibrio es donde vamos a encontrar esa fluidez y ese bienestar. Nos vamos a sentir incómodos tanto si nos vamos demasiado a un polo o nos vamos demasiado al otro. Entonces las estrategias, como decía Alicia, pueden ir por todo eso que a mí me ayude a encontrar el equilibrio. Pueden ser otras personas, puede ser conocimiento, información y también a lo mejor pasar a la acción, porque en el momento en el que nos quedamos parados y le damos vueltas a la cabeza y a nuestro diálogo mental, el miedo y la parálisis cada vez pueden crecer más. Y es importante tomar pequeñitas acciones que nos parezcan asequibles, asumibles, de manera progresiva. Es ¿qué puedo hacer para tener un poquito menos de incertidumbre? ¿Cómo consigo información? ¿Cómo consigo apoyo? Como decía Alicia, ¿hay alguien que de esto ya sabe más que yo? Porque a lo mejor es una situación incierta para mí, pero no para otra persona. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a ver cómo podemos prestar atención a unas cosas en vez de a otras, cómo interpretar las situaciones y con todo lo que se nos ocurre que podemos ganar confianza. Así es, has dicho algo que es muy importante y es que sin acción no hay resultados. Por lo tanto, la incertidumbre requiere accionar, requiere que ejecutes aquello que quieres hacer. La incertidumbre con el pensamiento, con la sola acción de pensar sobre ello, no ocurre nada, no baja el nivel de frustración porque todavía no hay nada. La incertidumbre requiere que te pongas en marcha, que vayas descubriendo en el camino
lo que sí funciona, lo que no ha funcionado y que vayas continuamente reorientando. Y la acción es importante, no, importantísimo, porque hay que accionar continuamente para aprender nuevas estrategias de cómo hacer las cosas y esas cosas que nos lleven a donde queremos estar. Uh-huh. Pues vamos a seguir aquí mezclando y dándole vueltas a nuestro recipiente, porque el siguiente limón que nos planteaba Nieves es: le doy demasiada importancia al que dirán, me gustaría ser más independiente de la opinión de los demás, pero no sé cómo hacerlo. Y como te decía Alicia, a mí lo primero que me venía era estos retos, estos limones vienen del mismo árbol, están muy relacionados unos con otros. Sí, el que dirán los demás de nosotras, de nosotros, que pensarán, que hablarán detrás de nosotros, siempre estamos condicionados por la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad, no vivimos de forma aislada. Entonces, lo que opinen los demás de nosotros puede tener un peso. Aquí la clave es el peso que tiene, que es un 20%, un 40%, un 80%. Yo creo que ahí está la importancia, ¿no? Si el peso de los demás, lo que opinen los demás de nosotros, pues puede tener un peso de un 20%, yo creo que es muy asumible. Si ya el peso de lo que opinen los demás de nosotros tiene un 80% y nos condiciona nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, ahí tenemos un problema. Porque entonces no estamos siendo nosotras auténticas ni auténticos, sino que estamos haciendo lo que los demás esperan de nosotros. Eso es por un lado, tenemos miedo al rechazo y miedo al juicio de los demás. Cuando somos partes de una comunidad hay unas reglas que pueden ser explícitas y hay muchas veces otras que no son expresadas verbalmente, pero que todo el mundo sabe que ahí están, aunque sean implícitas, y no queremos saltarnos esas reglas y no queremos exponernos a ese rechazo, a esa desaprobación o a luego que puede tener unas consecuencias, y es que seamos relegados, marginados o expulsados de los grupos a los que pertenecemos. Pero claro, del otro lado, como decía Alicia, si no nos atrevemos a ser, si no nos damos permiso para ser quienes somos, la frustración y el malestar también nos va a acompañar, porque una parte de nosotros nos va a recordar que muy bien, los demás pueden estar muy contentos, muy satisfechos, a aprobarnos y reconocernos, pero nosotros nos estamos negando a nosotros mismos y eso tiene un coste y va a venir en la forma de un malestar emocional. Entonces, que seamos capaces de ver que detrás de qué hacer con la incertidumbre hay un miedo a lo desconocido, que detrás de no llevo bien, no estoy demasiado pendiente del que dirán, hay miedo al rechazo y miedo al juicio. Y al final hay un chascarrillo, una pequeña broma para recordar y que nos puede servir, ¿no?, para quedarnos un poco con la limonada de hoy. Y yo les preguntaría a los oyentes, a los solucionadores, ¿en qué se parece el miedo al servicio de bomberos? Alicia, ¿tienes alguna idea, alguna propuesta? ¿Qué se parece el miedo al servicio? Sí. Bueno, lo que hacen los bomberos, vamos a ver, lo que hacen los bomberos es apagar fuegos, ¿no? Ajá, eso entonces, es. ¿el miedo qué es? El miedo es el fuego, a lo que hay que combatir. Mira, pues el agua que tienen los bomberos pues, en la manguera son los límites. Es aprender a poner límites a otras personas o a otras situaciones, de cara a que al final tú hagas, digas y pienses lo que realmente quieres hacer, decir o pensar. Estás trayendo dos cosas, estás trayendo la coherencia, con lo cual nos vamos a quitar ese malestar de negarnos a nosotros mismos, de estar desalineados, y estás hablando de asertividad también, que es una de las cosas que yo me planteo, pero creo que antes de la asertividad, que ya me pone en relación con el otro, hay un paso previo que es en relación con uno mismo. Y bueno, pues me ha gustado esto de que el agua al final va a ser encontrar esos límites y que tiene que ver con la coherencia y con la asertividad.
Lo que yo encuentro, ¿no? Lo que quería comunicar que hay de parecido o de relación es, tú nunca llamarías al servicio de bomberos por un fuego que ocurrió hace 3 años, ni les llamarías porque dices, uy, es que a lo mejor podría haber algún problema la semana que viene. No, tú llamas cuando realmente hay un problema. Pues el miedo igual, el miedo tiene sentido cuando responde a una situación y a un riesgo real y presente. No vale de nada activar el miedo o no me va a aportar nada cuando se trata de algo que me pasó, vete tú a saber cuándo, o que a lo mejor podría pasar. Entonces vamos a quedarnos con que los miedos hay que escucharlos, pero que nos ayudan cuando nos ayudan a responder son adaptativos cuando nos ayudan a responder a las situaciones, pero si realmente lo único que hacen es paralizarme y bloquearme, impedirme que yo acceda a mis recursos y que responda de la mejor manera posible a lo que estoy viviendo, no me ayuda. Es como llamar a los bomberos cuando no procede. Qué bueno lo que acabas de sacar. ¿Sabes lo que ocurre, Ana? Que los miedos son como ciegos y sordos. No escuchan si el momento es el adecuado o no. El miedo es son como pequeñas partículas que se instauran en el cuerpo, en las neuronas, en los axones, en el núcleo, y se quedan ahí y no atienden ni a razones ni atienden a contextos. Es complicado el miedo, como la ansiedad, porque hay que trabajarlo desde lo profundo. Cognitivamente, como dices, y la razón nos dice, esto ya pasó hace tiempo, no es necesario llamar a los bomberos. Pero, sin embargo, hay unas conexiones dentro de nosotros que no les sirve que tú le intentes convencer, porque hay una conexión con una emoción, ese miedo se conectó con una emoción muy potente, se arraigó en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional y en el espiritual, y entonces desbloquear ese miedo es muy complejo, porque si fuera fácil no existiría tanta ansiedad como existe, ni el miedo sería tan fuerte ni tan denso, ¿no? El miedo es denso, no es volátil, es muy denso. Y bueno, es un tema muy interesante porque yo lo veo muy profundo y no hay que quitarle importancia, porque la gente que tiene miedo y la gente que tiene ansiedad sufre mucho. Desde luego. La buena noticia es que se puede restaurar la salud y el bienestar trabajando desde lo profundo, porque sí que se puede hacer. Claro, ahí es muy importante. Todos creo que si tenemos una mínima sensibilidad, hemos desarrollado un poco nuestra inteligencia emocional, sabemos cuando estamos hablando de una emoción en un nivel asequible que podemos gestionar, y cuando, como estás introduciendo, Alicia, nos estamos dando con algo que se nos escapa de las manos, con algo que no sabemos si viene de un episodio que puede haber dejado un trauma, no sabemos bien de dónde viene, pero es algo desde luego que por nosotros mismos tenemos dificultades para afrontar y para gestionar, y que precisamente lo que hace el miedo en ese nivel tan extremo es bloquear el acceso a nuestra parte, a nuestro córtex prefrontal y a esa parte racional que nos dice, bueno, esto no hay que darle importancia. Entonces, cuando perdemos esa capacidad, y como tú dices, hay muchas veces mucho sufrimiento detrás, y si nos reconocemos en que puede haber pánico, que puede haber una fobia, que puede haber una ansiedad en un nivel muy alto, pues es muy recomendable acudir a personas que nos puedan ayudar a convivir con esto, a comprenderlo mejor y a salir adelante, porque es algo que todos estamos familiarizados y es parte de nuestra experiencia, pero que no tenemos por qué vivirlo con ese sufrimiento, que se puede sanar como cualquier otra cosa que en un momento dado se desequilibra. Además has abierto, Ana, un melón grandísimo, porque recientemente con el tema del COVID hemos visto al miedo de cara. Vivíamos en una situación, en un contexto muy estable, y el COVID nos ha hecho sentir y ver al miedo muy de cerca. Y ha sido con tanta intensidad que, a pesar de que ahora, no sé, la cercanía que podemos tener o no,
pero yo creo que hay muchísimas personas todavía que tienen muy agarrado todavía el miedo, que no lo pueden soltar. Estamos viviendo momentos porque luego también las circunstancias también han cambiado, ¿no? Las circunstancias sociales, los entornos políticos, económicos, todo eso que ha sufrido esa transformación, que hemos pasado como del estado de bienestar que hubo hace X años, hemos pasado a otro estado totalmente distinto, ¿no? Y ahora el miedo es protagonista en la vida de muchas personas. Ahí volvemos a qué podemos hacer nosotros, y una de las cosas que podemos hacer es elegir dónde ponemos la atención y la interpretación que le queremos dar a las situaciones. Y por eso yo decía que antes de llegar a la asertividad, para mí hay un aspecto que necesitamos trabajar de manera personal que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con la confianza en nosotros mismos y que tiene que ver con, al final, con eso que nos va a ayudar a compensar y a equilibrar esos miedos. Cuanto más capaces somos de ver nuestra valía personal, de aceptarnos completamente a nosotros mismos, con todas nuestras luces y todas nuestras sombras, y de aceptar que la vida tiene cosas fantásticas y muy hermosas, pero que también hay riesgos, hay peligros o hay situaciones que nos resultan muy difíciles y muy complicadas. Cuando somos capaces de aceptar todo eso, desde esa aceptación y desde ese ser capaces de abrazarlo todo en nosotros, y cuando lo podemos abrazar todo en nosotros, podemos abrazar todo en los demás y podemos abrazar todo fuera. Entonces, desde esa comprensión y esa espaciosidad, esa capacidad de todo está bien y yo simplemente necesito posicionarme y elegir cómo me quiero relacionar con esto, en lugar de resistirlo, en lugar de rechazarlo, desde ahí es mucho más fácil que, si yo sé que estoy bien, si me gusto, si he aprendido a quererme, a cuidarme y a reconocer todas mis fortalezas, igual que también mis áreas de mejora, me va a resultar mucho más fácil relacionarme con la incertidumbre. Voy a buscar mucho menos la aprobación, el respaldo, el reconocimiento en los demás, porque no voy a tener que, mi idea y mi concepto de mí misma no va a depender de que el otro diga que soy buena, que valgo y que lo hice bien. Yo voy a deber desarrollar mi propio criterio y mi propia capacidad para decir estoy bien, con independencia de lo que digan o lo que piensen los demás. Entonces, antes de llegar a la asertividad, que sería esa segunda fase y esa parte importante de poner límites y de relacionarnos con los otros, para mí estaría esto, el quiérete y aprende a confiar en ti, porque cuando tú te sientas competente, te vas a sentir competente y capaz para relacionarte con el miedo, para relacionarte con la vida, con la incertidumbre y con cualquier situación que pueda tocarte vivir. Y luego viene esa parte de la asertividad, de piensa en tus necesidades, pero también escucha las necesidades del otro y tenlas en cuenta. Y al final no se trata de complacer a los demás, que es el solo pienso en el que dirán, y me niego a mí mismo, ni tampoco darle la vuelta, y es voy a la mía y me da igual, ¿no? Si se cortan cabezas, se pisan o lo que pase con los demás. Es encontrar ese equilibrio donde tú tengas tus necesidades cubiertas, los demás puedan tener las suyas y estemos en ese punto en el que nos sintamos a gusto, estables, bien. Has hecho un resumen magnífico de todo el proceso, ¿no? De esa parte del autoconocimiento para incidir y asumir, agradecer las fortalezas que tenemos, reconocer las áreas de mejora, y que está muy bien, porque todos tenemos que tener áreas de mejora, y luego esa relación que tenemos también que tener con el entorno, con los otros, pero partiendo desde el amor que sentimos. Además has utilizado la palabra de abrazarnos, ¿no? Sí. Esa palabra tan bonita de que antes de abrazar a los otros, a la primera persona que tenemos que abrazar es a nosotras mismas. Sí, y aunque ya casi nos hemos quedado sin tiempo, Nieves hablaba de un tercer retro que tenía que ver con el perfeccionismo, que ella decía, no sé, yo creo que no debería ser tan perfeccionista, pero no sé cómo evitarlo. Y en el fondo, no sé cómo lo ves tú, Alicia, a mí me parece que sigue siendo lo mismo. Yo no me siento segura y entonces, como la autoestima, la confianza escasean,
estoy buscando querer hacerlo todo bien, no cometer errores, que de esto ya hablamos en uno de los programas, para que los otros no me puedan señalar, para que los otros no me puedan juzgar, para que nadie me pueda decir que no soy suficientemente buena, porque como confío más en el criterio del otro que en el mío, me lo voy a creer y me va a doler. Entonces, al final, el perfeccionismo también es un mecanismo de defensa que está muy relacionado con el miedo al juicio, el miedo al rechazo y con la autoestima. Así es un mecanismo de defensa y luego es lo que es, pero vamos a dar la píldora. La píldora es hazlo ya. Es decir, no tiene que quedar perfecto y retocarlo y voy a darle otra vuelta, voy a tardar 4 días. Hazlo ya y ya está. Es mejor la frase que dice una amiga mía, mejor hecho que perfecto. Sí, es el mantra de los perfeccionistas. Mejor hecho que perfecto. Sí, porque si no, no salimos de ese bucle. Sí, así es. Y ya para terminar, agradecer a Nieves Gómez que nos haya enviado estos limones, que nos ha permitido hacer esta limonada tan interesante. Y voy a le voy a hacer a Nieves un guiño. Y es que Nieves Gómez, el día 2 de enero, publicó un libro que se titula Mi particular baile de San Vito, que lo recomiendo porque es una lectura fascinante de una mujer como es ella, fascinante. Así que bueno, me despido de ti, Ana, me despido de todos vosotros y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Nieves Gómez, porque creo que nos has dado pie para tener un episodio bonito aquí de nuestro puesto de limonada. Muchas gracias, Alicia, y se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir aquí. Sabéis que si os apetece aprovechar esta oportunidad de ser protagonistas, de que se escuche vuestra voz, de que le pongamos foco a vuestros retos, a que encontremos soluciones para esos temas que de verdad os afectan y que a lo mejor os apetece ver desde otra perspectiva, sabéis que nos podéis enviar vuestros audios a través de Instagram, a Baigorri Alicia o a Enciende tu Talento. También, si lo prefieres, como en el caso de Nieves, nos puedes escribir, aunque te animamos a que se escuche tu voz. Y bueno, pues queremos que seas protagonista y si te atreves queremos montar contigo el próximo puesto de Limonada de Problema y Solución el miércoles a las 5 de la tarde. Puedes amargarte o puedes ser mejor. Be bitter o be better. Así que si te suena mejor la segunda opción, ya sabes que nos vemos aquí los miércoles a las 5 desde lgnmedios.com o cuando tú quieras desde YouTube o Spotify. Adiós.